11:25 de la mañana, familia, y atentos todos, deja de hacer lo que estás haciendo, te lo pido, por favor, en este momento, porque vamos a hablar, como los grandes temas que hablamos en estas mesas, de un tema sumamente importante, que aparte en este instante está en boga de todos, todo el mundo lo ha platicado, y creo que es un buen momento para ponerlo aquí en Sale el Sol, sobre la mesa, y es el desabasto de medicamentos. Si estamos en esta mesa, tenemos como invitados a Carlos Castro, quien es presidente ejecutivo de la asociación ALE. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también Marco Aguilar, quien es médico, oncólogo, pediatra. Bienvenido, doctor. Y para entrar directamente a este tema del desabasto de medicinas, no solamente queremos hablar del desabasto que existe para la enfermedad, para el cáncer. Tenemos un testimonial de una persona que, si le dan play, por favor, lo vemos y platicamos acerca de esto. Esta es Cristina Rivera, 26 años, y ella padece una enfermedad autoinmune. Vamos a ver de qué trata. Mi nombre es Cristina Rivera, tengo CUSI desde hace 7 años y espondilitis anquilosante desde hace 4 años. Desde que me diagnosticaron la enfermedad de CUSI, como la enfermedad ya estaba muy avanzada al momento del diagnóstico, comencé con tratamientos a base de inmunosupresores e inmunomoduladores con dosis altas. A partir del 3er año de diagnóstico comencé con tratamientos biotecnológicos. El pronóstico de mi enfermedad es crónico, es decir, que no se cura, necesito estar tomando medicamentos de por vida y con estos medicamentos puedo llegar a la remisión, es decir, que no presente síntomas, sin embargo necesito tomar los medicamentos para que la enfermedad esté controlada y no me genere mayor problema de salud. La enfermedad de CUSI afecta mi calidad de vida en el sentido de que si no estoy controlada, es decir, si tengo síntomas como diarrea, dolor, sangrado, comienzo a sentirme cansada, fatigada, no puedo hacer mis actividades diarias como salir a trabajar o ver a mi familia. El desabasto de los medicamentos ha afectado en mi enfermedad porque al llegar al tratamiento adecuado para mí, que logró en parte una remisión, pude regresar a la escuela, pude graduarme, pude encontrar trabajo y durante esos años no necesité de ninguna hospitalización, ya que me mantuve estable de salud. A partir de lo que va de este año, he requerido de 2 internamientos en urgencias debido al aumento en las evacuaciones con sangre, dolor y fiebre. Entonces esto, tanto los médicos como yo, que conozco mi padecimiento, se lo atribuimos a la falta de este medicamento. Cabe mencionar que como son tratamientos muy costosos y de por vida, llega un punto en el que son insostenibles y los pacientes no tenemos la posibilidad de pagar estos tratamientos. 8 meses sin medicamentos, este es uno de los tantos y tantos casos que existen aquí en nuestro país. ¿Cuál es el peor riesgo al cual nos enfrentamos, Carlos? Doctor. Bueno, definitivamente aquí tenemos varios riesgos. ¿Y qué población podría ser la que está en riesgo? Sería la población vulnerable. Son aquellos que tienen algunas enfermedades crónico-degenerativas que dependen de este medicamento para controlar su padecimiento de base, pero también, por ejemplo, en mi caso, los niños con cáncer también son una población vulnerable y ahí tenemos que pugnar por tener el medicamento. Entonces, realmente como personas que pueden estar en riesgo sería la población vulnerable, en este caso niños con cáncer y enfermedades crónicas que necesitan un tratamiento específico. La pregunta, y siempre decimos que no se debe aplicar el por qué, sino el para qué, creo que en este caso la pregunta vale un poco. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando este desabasto, Carlos? Si me permites, antes de contestarte, claro, los más vulnerables son los más pobres. Y realmente los determinantes sociales de nuestro país son los que más están siendo en este padecimiento afectados. Entonces, sí quiero ponerlo en contexto porque ahí es donde tenemos que atacar. ¿Por qué sucedió esto? Por una decisión buena, como tú lo estabas mencionando, de que hay que combatir la corrupción.
y hubo en el pasado muchos eventos de corrupción, no solamente en los medicamentos, sino en todos los servicios de salud que se proporcionaban, y se tomó una decisión de quitarles el poder de compra a las instituciones de salud pública y concentrarlos en la Secretaría de Hacienda. Sí. En el momento en que le dan la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, ¿para qué? Para que sea el canal de compra, pues es donde se viene el retraso y el desabasto de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque pues antes, cuando menos, las autoridades sabían que era lo que se necesitaba. Hoy en día aquí se están analizando situaciones económicas en donde el único que está siendo perjudicado es el paciente. Mientras viene esto de la decisión de compra de medicamentos, es donde se generan los desabastos. Y hemos tenido 3 grandes manifestaciones. La primera para mí fue la de los pacientes trasplantados de Puebla. Y tú sabes que si dejan de tomar un medicamento inmunosupresor, van a rechazar su injerto. La segunda manifestación fueron los pacientes de VIH. Se lanzaron a la calle y pareció como arte de magia la compra de los famosos retrovirales. Y por último, los niños de cáncer cuyos padres se manifestaron. ¿Por qué? Porque tampoco tenían el medicamento. Entonces yo creo que aquí lo que urge es que establezcamos que qué bueno que combatan a la corrupción, pero no a costa de los padecimientos de muchos pacientes que están viviendo. Está muriendo quien no debería de morir. Exactamente. Entonces, yo sí creo que lo que se debe de hacer es entender que no es un problema de salud, es un problema económico que están tratando de resolver, pero mientras lo resuelven el problema económico y combaten la corrupción, lo único que ha sucedido es que pacientes están en riesgo. ¿Por qué? Porque no les está llegando su medicamento. ¿Qué están haciendo los pacientes que en este momento tienen una urgencia? Porque, bueno, me imagino que habrá urgencias mayores en estos casos de padecimientos. ¿Qué están haciendo o no pueden hacer nada en estos momentos? Bueno, definitivamente depende de la patología de la que estemos hablando, de la enfermedad de la que se trate. Por ejemplo, en nuestro caso, en oncología pediátrica, lo que se está haciendo, número uno, es que, bueno, esto fue algo tristemente célebre, pero sí debemos dejar en claro que no es la primera vez que sucede y no es el único medicamento que ha faltado. Durante toda la historia, no es algo actual o reciente en oncología pediátrica, hemos tenido la deficiencia del abasto de algunos medicamentos. No solo en un sector salud, no solo IMSS, ISSSTE, sino es a nivel nacional. Entonces, en este caso, tristemente, el metotrexato fue el famoso, pero ya hemos tenido casos, por ejemplo, de déficit de actinomicina, déficit de vinblastina, déficit de 6-mercaptopurina. Todos estos son quimioterapias, las cuales sabemos que van a repercutir directamente sobre la probabilidad de curarse o no en un niño. Entonces, nosotros en oncología pediátrica hemos pugnado con las autoridades para que estos medicamentos sean abastecidos de una manera regular, pero sí, la verdad de las cosas es que también no es un abasto definitivo y nunca más va a volver a haber. Entonces, sí se han hecho algunos ajustes al tratamiento en oncología, en el cual cuando no hay un medicamento, pero tenemos promesa de que va a llegar en algún momento, podemos hacer algunos cambios, pero sí dejar bien en claro que estos medicamentos son piedra angular en el tratamiento y a donde va directamente a repercutir es a la probabilidad de curar o no a este niño, de curarlo y reintegrarlo a la sociedad como un niño sano o como una persona sana. Entonces, sí hay que ver qué podemos hacer, sí hay que pugnar porque tengamos siempre el abasto. Pero es que cuando dices hay que ver qué podemos hacer, ¿quiénes? O sea, ¿qué decir, podemos hacer? Estamos en una mesa, seis personas, hecho, 7, ¿qué hacemos? El desabasto, dices ahorita desabasto a nivel nacional. Sí. ¿Hablamos de instituciones del Estado o hablamos también de hospitales particulares? Al hablarme de un desabasto nacional, yo siento que es en todo el país, en todas las instituciones, privadas y no. ¿Así es o es solamente en las del Estado? En los medicamentos que se refiere estrictamente a oncología pediátrica hemos tenido desabasto nacional en instituciones públicas y privadas. En el caso de metotrexato, pero también, por ejemplo, otros antimetabolitos como 6-mercaptopurina, también en las instituciones privadas ha habido desabasto. Y tal vez esto se podría explicar a título personal, puedo decir, de que como tal, oncología pediátrica para las farmacéuticas no representa un modelo de negocios rentable.
Entonces, a nivel internacional no es que importen el medicamento, sino que... Es que es un problema global, entonces. Pues no global. En México tenemos relativamente un número pequeño de niños con cáncer. Pero ojo, ahí también es bien importante dejar en claro que la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 15 años, la primera causa de muerte es cáncer. Oigan, pero entonces... ¿Pero porque no tienen los medicamentos para curarse? Hay muchos factores, o sea, estamos hablando, si es un problema de salud tan grave, no es unifactorial, aquí tenemos muchos Contestando factores. tu pregunta, mira, yo te voy a contestar tu pregunta. ¿Qué hace? ¿Qué hace el paciente? Pues el paciente recurre a todo, a todo. Y aquí en México está surgiendo últimamente los consultorios anexos a farmacias, que están vendiendo muchos de los medicamentos que están teniendo. No sé, ya hoy en día el 48% del gasto en salud, tristemente en este país, es gasto de bolsillo. Pero Es gasto de bolsillo, es decir, está recurriendo al presupuesto familiar, cada familia, y va a hacer para poderlo conseguir. Pero, ¿por qué ahí no hay desabasto? ¿Por qué estos laboratorios se lo tienen, estos yo consultorios? creo que el desabasto, más que todo ahorita, se da más en las instituciones de salud pública por esto que yo les acabo de explicar. Claro, ¿Por que qué? viene de un tema feo. Porque están detenidas las compras. Y sobre todo vienen las licitaciones de medicamentos y todavía no sacan ni siquiera el compendio de insumos que va a ser el que va a regir lo que se va a comprar, y mucho menos qué es el listado de medicamentos que necesita el sistema de salud nuestro. Entonces, la familia hace lo inhumano por lograrlo, y yo creo que esta responsabilidad de los más vulnerables que hablaba el doctor, eso es lo que tenemos que poner en la mesa, porque muchos de los tratamientos son muy caros, muchos de los tratamientos son muy costosos. Un paciente inmunosuprimido de trasplante requiere de invertir 13 a 14 mil pesos mensuales por su medicamento. ¿Quién lo puede hacer que en la pobreza que muchos de ellos tienen? No pueden. Y complementando lo que dice el licenciado Carlos, aquí es bien importante, digo, si ya tenemos el desabasto, ya estamos en el escenario en el cual estamos, la importancia que tienen las agrupaciones y asociaciones civiles o la iniciativa privada, la cual es, siendo a título personal, nos han ayudado muchísimo. La verdad, instituciones como Casa de la Amistad, AMAC, Aquí Nadie se Rinde, son instituciones que nos han ayudado a nosotros como oncólogos para conseguir, en el dado caso de que no se consiga ese medicamento, ellos nos han ayudado y han hecho hasta lo imposible, porque como bien lo dice el licenciado, son medicamentos extremadamente caros. Y nosotros como sociedad, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Porque nos sentimos Aportando a las atados. fundaciones. Sí, hay varios programas en las distintas asociaciones en donde invitan a la sociedad, porque al Hagámoslo. ser un problema de salud pública, sabemos que el Estado tiene y está haciendo las intervenciones, pero no está siendo suficiente. Estamos ante el problema de que se están muriendo los niños por cáncer. Entonces, sí, realmente necesitamos que la población en general también coopere y nos ayude. Entonces, por ejemplo, Casa de la Amistad tiene un programa de ayuda de las mismas personas que incluso es deducible de impuestos. Hay muchísimas. Todas estas asociaciones tendríamos que Hay que informarnos. acercarnos con ellas para no dar como el comercial específicamente Claro, alguno, claro. porque Claro, a todas todas. ellas nos ayudan. Todas ¿Qué ellas nos podemos ayudan. hacer? Miren, eso es una pregunta muy sencilla. Pues lo que estamos haciendo ahorita. Hablar. Exponerlo. Informarlo, pero informarlo en el sentido positivo. Desgraciadamente muchas veces nos vamos a quejas, de reclamos, y pocas veces proponemos. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, queremos tener un diálogo constructivo en lo que va a ser el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. ¿Por qué? Porque ese es el que va a atender a la población abierta. Ese es el que va a atender a aquellos que no tienen seguridad social. Entonces, lo que queremos es participar en la construcción de ese nuevo modelo de salud, en donde nos escuchen a nosotros, porque nosotros atendemos a esta población vulnerable, marginada, que es la población abierta más pobre. Entonces, lo que queremos es proponer. Nosotros creemos que tenemos soluciones. ¿Por qué? Porque las estamos dando como sociedad civil. Falta medicamentos, nosotros los compramos. Falta tratamiento de otra cosa, nosotros las proporcionamos. Nosotros pagamos trasplantes. Entonces yo creo que como sociedad todos tenemos que ser muy participativos y tener esta conciencia de servir, de ayudar. Y de veras, no se imaginan lo agradecido que me permitan estar aquí con ustedes, porque pues es un programa muy visto y yo estoy seguro de que mucha gente va a participar Se va a unir. en el Sí, sentido sea. positivo de la solución, ¿no? Se trata de entrar probablemente y entrarle de plano al tema de legislar acerca del sistema de salud actualmente en nuestro país. Definitivamente, ahorita está la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud en el Congreso, pero si ustedes analizan la iniciativa, pues no dice nada.
Nosotros lo que queremos es participar para que tenga sentido la reforma. Y ya le hemos pedido a la Cámara de Diputados, en particular al diputado Mario Delgado, pues que nos dé un espacio con parlamento abierto. ¿Para qué? Para proponer. Nosotros queremos proponer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos viendo día a día lo que el paciente está requiriendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Propuestas, pero sobre todo, desgraciadamente, queremos que nos escuchen. Y ahorita los interlocutores realmente están muy cerrados y no están muy dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque el problema es muy grande. El problema es grandísimo. Pero el señor presidente dijo que él iba a aumentar en 1% del PIB el presupuesto en salud. Eso sería una gran solución. ¿Por qué? Porque México gasta muy poco en salud. Innecesaria, además. Innecesaria, además. Es necesaria. Imagínense un pueblo que no tenga educación y que no tenga salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede progresar? Claro que no. Claro que no. Entonces, Pues ya sin salud no podemos hacer nada. entonces vamos dándole. Es decir, la salud no es todo, pero sin salud No hay nada. no hay nada. Gracias, Marco. Gracias. Es un tema que da para mucho, pero mucho más, y creo que está en la conciencia de todos. Buscar una solución y acercarnos, como ya lo decíamos, a las instituciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas Seguimos gracias. con más. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.